Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a hablar de el tema que se refiere al control financiero del emprendimiento. El control financiero se refiere a lo que es la forma de nosotros poder ordenar lo que es la información, controlar toda la información o el flujo de información que se está generando de lo que es dentro de nuestros emprendimientos. A esto viene añadido el tema anterior que se refería a lo que es la información o el orden de lo que son los registros de información con respecto al tema financiero. Continuando con lo que es el tema a qué entiendes sobre control financiero. El concepto de control financiero se refiere a lo que son las políticas y procedimientos enmarcados dentro de una organización para administrar, documentar, evaluar, reportar lo que son transacciones financieras de una empresa u organización, y en este caso sería con respecto a nuestro emprendimiento. Todo esto se refiere a lo que es un proceso contable. Este proceso contable viene siendo lo que es un ciclo mediante el cual se registran y se procesan todas las operaciones que se llevan a cabo en una empresa a lo largo de un cierto tiempo donde se genera un ejercicio económico. En este caso, como por ejemplo nuestros emprendimientos, a eso nos referimos cuando hablamos de control financiero. Es cuando nosotros, como lo decía anteriormente, generamos lo que es una cierta cantidad de registros con los cuales nosotros podemos visualizar qué se está produciendo y qué está generando ganancias o pérdidas. En este caso, observamos en esta parte de las fotografías, vamos a ir colocando lo que son los nombres a cada uno de lo que son este tipo de documentos. Para continuar, tenemos lo que es en pantalla, observar las fotografías y nombrar. En la clase anterior hablábamos de algunos tipos de documentos con referencia a documentos contables internos y externos. También hablábamos quién eran los que lo utilizaban, usuarios externos y usuarios internos. En lo que se refiere a documentos contables internos, anteriormente vimos que, por ejemplo, tenía facturas de ventas, recibos de cobros, presupuestos, recibos de pagos, entre otros. En lo que es referente a documentos contables externos, teníamos facturas de compra, recibo de caja, pagarés, letra de cambios, comprobantes de pagos, entre otros. Y aquí tenemos que es un ejemplo de cada uno de estos, algunos de ellos, ¿sí? Y por supuesto vamos a darle nombre a algunos de ellos. Dentro de esto tenemos que a este se refiere a lo que son facturas. Es una factura que se genera a través de lo que bien sea compras del insumo o en el dado caso compras o ventas que se generan dentro de la empresa. Y vamos a ir colocando lo que es el nombre de cada una de ellas. En la parte de lo que es el nombre de cada documento, nos vamos a referir a que el mismo nosotros los podemos identificar y así fácilmente cuando nosotros generemos lo que es un documento de estos, pues ya sabemos cómo identificarlo. En el caso de la siguiente, nos dice claramente que es una factura, pero en este caso, cuando nos referimos a la parte de emprendimiento, este documento se genera como documento por pagar. Entonces le colocamos documento por pagar. Estos son la clase de documento contable que se genera a través de lo que es la compra de insumos. Por eso le decía, tenemos algunas compras, en el caso tenemos algunos documentos y estos mismos van a irnos generando lo que es el control de lo que está sucediendo realmente con nuestro emprendimiento. El siguiente que tenemos se refiere a lo que es un cheque de banco. Este mismo es importante que puedan ustedes identificar y saber llenar. En el caso de que usted no tenga conocimiento de cómo llenar un cheque de banco, entonces puede
y solicitar lo que es la ayuda de algún profesional o de una persona que sepa cómo manejar. En los bancos suelen dar lo que es asesorías a las personas de cómo llenar este tipo de documentos. Si usted llega a necesitar esa ayuda, pues está en todo su derecho de poder solicitar lo que es esa información en donde, al banco donde usted ha decidido abrir lo que son sus cuentas corrientes. Dentro de otros documentos contables tenemos lo que son las letras de cambio. Esta letra de cambio nos ayuda a lo que se refiere a lo que es un documento donde hace la persona lo que es un compromiso de pago. Por ejemplo, cuando usted deja a crédito, lo que es algún tipo de mercancía, allí esta le puede ayudar para que usted pueda saber cuántas cuentas por cobrar o documento por cobrar usted necesita. Entonces, aparte de que le vamos a llamar, que es una letra de cambio, esta misma nos sirve como documento por cobrar. Entonces, ¿a qué se refiere las letras de cambio? Son documentos por cobrar. Es decir, yo estoy vendiendo lavadoras, mi emprendimiento se refiere a vender lavadoras. Entonces, yo vendo una lavadora a 36 cotas y la persona firma una cierta cantidad de letras de cambio para que mes a mes se le cobre una cantidad de dinero en el cual va abonando a lo que es el precio total del costo de la lavadora. A eso nos refieren lo que son las letras de cambio. Continuando con lo que es el siguiente tema o la siguiente diapositiva, vamos a ver qué es el manual de cuentas. Realmente la contabilidad en la empresa viene siendo lo que es parte fundamental, porque a través de ella se provee lo que es la información útil tanto para los agentes internos como externos. Y esto sirve para tomar decisiones, como por ejemplo ventas por planificar, entre otros. Y cuando hablamos de manual de cuentas, este mismo es un listado que representa las cuentas que son necesarias para registrar de manera ordenada los hechos contables de la actividad de la empresa o la actividad que la empresa desarrolla. Entre todos, viene siendo como un conjunto de reglas, como por ejemplo, dentro de ellas tenemos a lo que se refiere cuentas o registros de cuentas, mantener lo que es un listado de cuentas que constituyen a lo que es la administración del mismo emprendimiento. Para saber cómo nosotros podemos elaborar o crear lo que es un manual de cuentas, se debe tener, por ejemplo, un conocimiento de cómo clasificar y generar o ubicar cada función que cumple cada una de las cuentas. Esto nos sirve para realizar lo que es una guía que nos ayudará a identificar cómo se debitan o se acreditan y cuál es el saldo que nos arrojará lo que son todos los documentos e instrumentos que ya están ordenados. Dentro de esto mismo, lo que es el manual de cuentas, a pesar de lo que es la estructura, un emprendimiento que no sea muy grande en sus inicios, el manual debe contemplar lo que es lo básico, es decir, cuentas básicas del activo. ¿Eso cómo nosotros lo vamos a identificar? Pues muy fácil. Tenemos aquí lo que es un ejemplo. Un ejemplo de ellos es que tenemos lo que son las cuentas, lo que es la función de esa cuenta. En el debe, que se registra lo que se debe en la empresa, en el haber, lo que se registra en cada uno de ellos, y por supuesto, como finalizar lo que son los saldos y lo que representa los saldos. A esto es que se llama lo que es un manual con cuentas básicas. Aquí tenemos cuentas básicas de activos, pasivos y patrimonios.
Dentro de estas, como por ejemplo, dentro del activo se debe tener en cuenta lo que es la caja, banco, inversiones y así sucesivamente. Conforme a lo que es el emprendimiento genera utilidades, existe la obligación de agregar lo que son cuentas restantes. En el manual de cuentas se debe facilitar entender el sistema financiero de la empresa y facilitar lo que es la elaboración del balance general. Ya hablamos anteriormente a qué se refería lo que es el balance general, lo que nos ayuda a tener un estado de resultado, un estado de flujos, de efectivos, estados de el capital. El manual de cuentas debe ir acompañado muy generosamente de lo que es un plan de cuenta. Ya vamos a hablar sobre eso. En lo que es la cuenta, cuánto se registra en caja, la función, el registro del dinero como tal, lo que debe es lo que se registra son las entradas de dinero y su equivalencia. En el haber se debe registrar las salidas de dinero y su equivalencia. Su saldo es cuando nosotros debemos algún producto o lo que es la materia prima del emprendimiento y el saldo representa lo que es la existencia del dinero y su equivalencia. Allí va a estar generado lo que es la parte de las ganancias y teniendo muy bien en cuenta lo que son estos pasos, pues allí nosotros podemos tener lo que es un control de lo que está generando nuestro emprendimiento. Continuando con lo que es los temas, allí yo les decía que el manual de cuentas debe ir acompañado de lo que es un plan de cuentas. En el caso del plan de cuentas, es una enunciación y ordenamiento de las cuentas que se utiliza durante el proceso contable, es decir, durante el proceso de control y registro de las actividades y producciones de nuestro emprendimiento. Cada cuenta posee lo que es un código. Es decir, nosotros debemos generar un código para cada una de estas cuentas, para nosotros poder llevar lo que es un orden preciso de todo lo que entra y sale de nuestra empresa. Y por supuesto, con qué patrimonio contamos y qué cuentas debemos y todo lo que se refiere a lo que es el manual de cuentas. En este caso, tenemos que el manual de cuentas representa el listado de cuentas necesarias para registrar los hechos contables, mientras que el plan de cuentas incorpora lo que son los códigos con que se identifican cada una de estas cuentas. Pero, ¿qué beneficio nos aporta el plan y el manual de cuentas en nuestro emprendimiento? A ver, esto nos ayuda a aportar un mayor control y tener un seguimiento de lo que son los ingresos y gastos de nuestro emprendimiento. Reduce lo que es la curva de lo que son las pérdidas o en este caso nos presenta de forma gráfica cuánto estamos generando o si no estamos generando. Es decir, que se cometen mediante errores, es decir, que nosotros aprendemos a través de llevar un control de todas estas cuentas. Y esto nos permite saber lo que es el significado de tener un plan de cuentas en el cual se considera bastante importante en el cumplimiento de lo que son todas las obligaciones tributarias que nosotros como autoridad o como empresarios estamos obligados a cumplir. En la parte de que nosotros vemos como que partes de las cuentas. La parte de la cuenta, esto se representa mediante lo que es este gráfico o este cuadro. En este caso tenemos los activos, tenemos por acá los pasivos y también tenemos lo que es el patrimonio. En el caso del patrimonio, habla de lo que es el capital, el reserva y los resultados. En el caso de los activos, como les hablaba anteriormente, que ahorita vamos a explicarlo de forma más concreta, lo que es, tenemos dentro de estas cuentas cajas, bancos, valores que depositar, las cuentas de cuentas corrientes, otros tipos de cuentas en otros bancos, las inversiones, lo que está a plazo fijo y en el caso
de que tengamos algunas cuentas en monedas extranjeras. Por ejemplo, el pago de salarios al final de mes, compra de materia para la fabricación, disponibilidad de lo que son rubros para hacer lo que son dichas transacciones. Y a esto se refiere que las partes de las cuentas tiene que ver con las cuentas cajas de bancos, donde tenemos reflejado lo que es la liquidez, donde tenemos reflejado lo que es la liquidez y la disponibilidad de inversión de nuestra empresa. Eso se refiere a la parte de lo que nosotros llamamos eh, tener muy claro lo que es el plan de cuentas. Cuando hablamos de las clases de cuentas que les mencionaba anteriormente, el sistema contable reconoce 5 grupos de cuentas: el activo, pasivo, patrimonio, los ingresos y los egresos. Como por ejemplo tenemos un cuadro bastante significativo. Este cuadro nosotros podemos utilizarlo donde vamos a colocar el nombre de la empresa, lo que nos genera la empresa y los que haberes de la empresa. Por ejemplo, los debe de la empresa se refiere a lo que son los gastos. Aquí dentro de los mismos tenemos los activos, los gastos y los costos. También tenemos los movimientos de como deudores y los saldos débitos que nos quedan. En la parte de créditos de haber o abono tenemos los pasivos, los patrimonios, tenemos los ingresos, los movimientos de acreedor y lo que son los saldos de créditos. Eso para más o menos tener en cuenta cómo nosotros podemos tener un sistema con el cual podemos contar para llevar lo que es el control de nuestros emprendimientos. Cuando se refiere a los activos, este mismo se refiere a que son todos los valores, derechos y bienes y propiedades de la empresa o del propietario. Dentro de este grupo están los corrientes y los no corrientes. Cuando nosotros hablamos de activos, es, por ejemplo, ¿qué tiene usted? Aparte de su emprendimiento, tengo una casa, tengo un carro, una moto, tengo esto, tengo otro, tengo enseres o inmuebles que también se le llama de esa forma a lo que es la nevera, la cocina, la cama, la lavadora y todo lo que usted tiene que es de su propiedad. Dentro de los que son los activos corrientes, esto se representa el efectivo libre de disponibilidad. Es decir, como por ejemplo, cuentas de ahorro que usted tiene que son intocables, pero que su dinero se mantiene allí. Esto también se clasifica de acuerdo a la liquidez. Y dentro de esto tenemos los disponibles, exigibles, realizables y diferidos. Cuando hablamos de activos no corrientes, son los activos fijos de la empresa. Estos activos deben estar al menos un año en la empresa, no estar disponible para la venta y ser utilizados para el desarrollo de sus operaciones. Es decir, que es todo lo que se refiere al emprendimiento, pero que no está disponible a la venta. Como por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento sobre hacer helados, entonces, ¿cuál es este activo no corriente? La máquina de hacer helado. No está disponible a la venta, pero ese es utilizado dentro del desarrollo de las operaciones del emprendimiento. Cuando nos referimos también a lo que es otro tipo de cuenta, como los pasivos, estos mismos se refieren a que son las obligaciones que mantiene la empresa. Es decir, usted como empresa o como emprendedor tiene lo que son pasivos corrientes y no corrientes. Cuando hablamos de pasivos, esto se refiere a las deudas. Por ejemplo, también tenemos dentro de estos mismos, tenemos lo que son gastos, también créditos, deudas, entre otros. Dentro de los pasivos corrientes son las obligaciones que la empresa tiene que cancelar a corto plazo, como por ejemplo documentos, cuentas por pagar, entre otros. Dentro de esos tenemos como por ejemplo servicios básicos, cuentas de teléfonos, también arriendos de locales en el caso de.
También tenemos pagos de impuestos, entre otros. En los pasivos no corrientes son obligaciones de la empresa que se mantiene y tiene que cancelarse a largo plazo, mayormente a un año, como por ejemplo hipotecas o créditos por pagar, documentos por pagar. En el caso de que tenemos otro tipo de cuenta, que este se refiere a lo que es el patrimonio este se refiere netamente a comprender lo que son los valores de propiedad de la empresa. Y estos están representados por las cuentas de capital, reservas, resultados. Y dentro de este mismo grupo tenemos lo que es el capital, que viene siendo el aporte como empresario o como emprendedor en el caso de dinero o de bienes. En el caso de dinero se refiere a lo que es inversión, ¿no? En el caso de inversión que se coloca el capital, un ejemplo, el capital de mano de obra y capital de inversión de dinero. También hay esa parte de división. En el caso de lo que es la reserva, son asignaciones que provienen de lo que son las utilidades obtenidas por la empresa con base en disposición legales y acuerdos previos a lo que es la Junta General de Accionistas. Esto se refiere a que son asignaciones que provienen de las mismas ganancias que se obtienen de la empresa o del emprendimiento. Esto está dispuesto con bases legales, es decir, como inversionista, llegamos a un acuerdo que se reserva una cierta cantidad de las ganancias para por ejemplo, cubrir algún, algún déficit del emprendimiento a final de año. Y también en el caso de que no exista un flujo o ocurra algo, que no exista un flujo de dinero o de un activo para pagar lo que son sueldos, servicios básicos y todas las cuentas por pagar. El resultado contable, este mismo representa lo que son las utilidades acumuladas que no han sido distribuidas, además de lo que es el ejercicio contable actual. Estas utilidades incluyen el porcentaje de participación de los trabajadores en el pago de impuestos a la renta y las reservas. En el resultado que se obtiene de la cuenta de pérdidas y ganancias al final de cada año, es decir, al final del 31 de diciembre de cada año. También tenemos lo que son los ingresos y los egresos. Dentro de estos mismos tenemos que los ingresos son todo lo que se aporta, es decir, todo el dinero recibido a través de lo que es la producción o venta de lo que es los productos dentro de un emprendimiento o dentro de una empresa, ya sea por fabricación o alguna prestación de servicio de su emprendimiento. Los egresos vienen siendo los pagos, es decir, todos aquellos valores devengados que su empresa hace para cubrir lo que son los gastos y costos de su actividad, como por ejemplo lo que son los pagos de sueldos, arriendos, entre otros. ¿Ok? Entonces, allí hemos finalizado con lo que es las cuentas, lo cual espero que usted tenga muy claro que se refiere no solamente a lo que es un manual de cuentas, sino la diferencia de cada una de las cuentas que contempla este mismo manual. Sobre todo, para tener en cuenta que es un pasivo, que es un activo, la diferencia entre un ingreso y un egreso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.